Hola, buenas tardes, saludo a todos con la paz del Señor. Bueno, voy a compartir en esta ocasión una prédica que le puse como título Nuestro origen, ¿sí? Todos sabemos que tenemos un papá y una mamá, pero sabemos que hay alguien que es especial, que es nuestro Padre Celestial y que realmente nos formó a cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, vamos a estar compartiendo para que podamos ir entendiendo Génesis 1:26. En Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, las bestias de toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces podemos ver en este momento, pues conforme a esta palabra, de que nosotros somos creación, y dice a imagen y semejanza. Yo busqué en el diccionario, dice imagen significa figura de una persona o cosa captada por el ojo, ¿sí? O sea que nosotros somos, nuestra figura, esa imagen de nuestro Dios, ¿sí? Sabemos que Dios, el formato de Él es como nosotros, ¿sí? Y también dice semejanza, ¿no? A nuestra semejanza. La semejanza significa en un diccionario relación entre personas o cosas que tienen la misma característica, ¿sí? O sea que nosotros sabemos que tenemos las características de nuestro Padre, el que nos formó, el que nos creó, ¿sí? Entonces sabemos que somos creados a imagen y semejanza en todas las cosas a nuestro Dios, ¿sí? Ahora yo quiero compartirte en Génesis 2, vamos a leer en el 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Sabemos que somos formados del polvo, Dios nos creó a su imagen, a su forma y a su semejanza. ¿Por qué? Porque nosotros, dice que Él sopló aliento de vida en nuestras narices. ¿Qué quiere decir? Que Él sopló de su espíritu sobre nosotros, ¿sí? Qué tremendo, ¿no? Entonces nosotros sabemos que somos perfectos, amén, porque Dios es perfecto. Y dice que todo lo que Él creó, si ustedes leen en Génesis, cuando termina dice, y Él acabó de hacer todas las cosas, y dice, y vio que todo era bueno, en gran manera. Así que sabemos que estamos hechos a la perfección, ¿sí? Ahora sabemos que Dios nos creó perfecto, pero también sabemos de que nosotros tenemos una caja, ¿sí? O sea, este cuerpo es una caja donde está el Espíritu de Dios sobre nosotros, el soplo de vida, ¿sí? Ahora, ¿qué pasó, no? Porque todos sabemos de que tendríamos que ser perfectos, porque Dios es perfecto, Dios es amor, Dios es bueno, pero sucedió algo con el hombre, ¿sí? Todos sabemos de que Dios había puesto a los animales, como leímos recién, el hombre tenía que vivir en paz, en santidad. Ustedes pueden verlo cuando nosotros vemos que Adán y Eva, que Eva comió del fruto y le dio a Adán, y dice que cuando Dios se paseaba en el huerto, dice, lo vamos a compartir en el 3:9, dice, mas Jehová Dios llamó al hombre, dice, y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. O sea, sabemos que a causa del pecado, por la desobediencia del hombre, entonces el hombre hizo un cambio, ¿sí? Perdió, como quien dice, perdió toda la autoridad que tenía de señorar sobre todas las cosas a causa del pecado. Si bien Dios nos dio libre albedrío, porque Él le dejó, no es lo único que le dijo es de este árbol no pueden comer, de todo lo que hay, o sea, no le dijo no coman, le dijo tienen todo para comer, tienen todo esto, toda esta maravilla que yo les di, pero de este árbol, que Él es el árbol del bien y del mal, no comeréis. Entonces sabemos que Él nos dio libre albedrío de escoger como o no como, ¿sí? Y así es que vino el pecado sobre la tierra, sobre cada uno de nosotros, ¿no? Porque la desobediencia es pecado, ¿sí? Ahora, ¿qué tuvo que hacer Dios, no? Para que el hombre se apartara de ese pecado, porque podemos ver que después Caín mató a Abel y después podemos ver y seguir leyendo y vamos a ver de que hubo mucha maldad sobre la tierra, después de eso tuvo que destruir la tierra por agua, quedó Noé y sus hijos, porque dice que ya era una perversión sobre la tierra, Dios se arrepentía de hacer al hombre y así sucesivamente, Dios levantaba a una persona escogida, Dios siempre miraba en el que hacía lo bueno, no lo malo, y siempre si vamos leyendo la Biblia vamos a ir pasando con el tiempo distintas historias, pero siempre en todas las historias de la Biblia
hay maldad. Siempre sobre todas partes de la Biblia está lo bueno y está lo malo, ¿sí? Entonces Dios, cuando pasaron muchos años de exilio el pueblo de Israel, ahí empezó el pueblo a llorar, a clamar a Dios, y bueno, y ahí Dios levanta un libertador que es Moisés, y bueno, y él lleva a ese pueblo, lo saca de la esclavitud, pero Dios se da cuenta que a pesar de que él había hecho maravillas, a pesar de que él les había mostrado señales al pueblo, habían salido con mano poderosa, el pueblo se quejaba, el pueblo siempre maldecía, era un pueblo desobediente. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Poner mandamientos, estatutos y preceptos. ¿Para qué? Para poder contener al hombre, porque si el hombre no es contenido, hace lo malo. Lo podemos ver en Jueces. Si ustedes ven la historia de Jueces, dice que Dios levanta un escogido y durante esa persona lleva adelante el pueblo se mantiene en orden, empiezan a hacer lo bueno, adoran a Jehová, se apartan de las cosas malas, de los dioses ajenos, pero muere esa persona escogida por Dios y nuevamente el pueblo se echa a perder, y otra vez Dios tiene que levantar a otra persona para que los guíe, porque si no hay quien los guíe, el hombre tiende a hacer lo malo. Es la naturaleza del hombre. Si bien somos, ya sabemos, espirituales, pero también está nuestra parte carnal, porque esta caja es de carne. ¿Se entiende? Entonces, y Dios siempre trató de hacerlo bueno. Lo podemos ver en Isaías 48, 16. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Jehová, Dios tuyo, el que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas. Jehová tenía que recalcarles y decirles: yo soy tu Dios, soy el Santo de Israel, yo soy Jehová, el Dios tuyo. Es tremendo, Él le habla con amor, le dice: yo soy tu Dios, el que te enseñó, el que te formó, el que te da otra oportunidad, pero tenés que hacer lo bueno. Si hubieras hecho lo bueno, por eso dice: oh, es una exclamación, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río, dice, y tu justicia como las ondas del mar. Pero el pueblo no había caso, ya había pasado, ya tenían los mandamientos, ya tenían los preceptos, tenían las ordenanzas, pero sigue el pueblo haciendo, los hijos de Dios haciendo lo que quieren, ¿sí? Entonces Dios tuvo que hacer un plan, y bueno, ¿cuál es el plan de salvación? Jesucristo. Tenía que mandar a su único hijo, no único, sino a su primogénito, al que había formado todo con él, al que era el verbo, era el que había creado todas las cosas con Dios, y bueno, y tuvo que mandarlo, que si bien no fue que lo mandó, sino que dice que también Dios puso su vida para después volver a tomarla, ¿no? Pero dice que Él mandó al Señor Jesús, ¿para qué? Para poder volver nosotros de regreso con el Padre. Porque si seguíamos como estaba, había leyes, había todo, pero podíamos verlo cuando leemos la Biblia, que Jesús retaba a los fariseos, les decía hipócrita, o sea, hacían como querían, no como Dios había mandado realmente. Otra vez había perversión, otra vez había mentira, hipocresía. Entonces Dios dijo: bueno, yo la única forma que tengo de que mis hijos vuelvan es mandando a mi hijo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y mandó a Jesucristo a la tierra a morir por nosotros, ¿sí? Pero no solamente, muchos dicen, Él vino a salvarnos, ¿sí? Él vino a salvarnos por medio de su sangre. Sabemos que antiguamente tenían que hacer holocaustos, sacrificios para perdón de pecado. Él vino con su sangre a limpiarnos de nuestros pecados, pero no es solamente que Jesús vino, Él vino a enseñarnos cómo poder limpiarnos de nuestros pecados. Muchos se basan en: pero yo ya estoy limpio, Jesús con su sangre. No, esperen. Acá el Señor vino a enseñarnos cómo debemos caminar, vino a enseñarnos cómo nosotros debemos encaminarnos para poder mantener limpia nuestro cuerpo, nuestras vestiduras, porque Él nos limpió, pero había un proceso para que Él nos limpie. Primeramente era bautizarnos, ¿sí? Acá en Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos. Primero tiene que haber un arrepentimiento. Muchos dicen: yo ya soy salvo porque Jesús murió en la cruz. No, pará. Primeramente arrepentirte.
empezá a cambiar. No es así. Y dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Primero arrepentimiento y después pasar por las aguas. Es como le dijo Jesús a Nicodemo, el que no nace por agua y por fuego, no tendrá entrada en el reino de los cielos. Tiene que haber un arrepentimiento genuino de nuestros errores, de nuestros pecados, un bautismo para lavar nuestros pecados y creer en Jesucristo para ser salvo. ¿Sí? Pero es todo un proceso. En Juan 16:13 dice, pero cuando dice, para nosotros recibir, dice vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, para nosotros poder estar llenos de Dios, para poder nosotros tener parte con Dios, tenemos primeramente que hacer un proceso, ¿sí? Arrepentimiento, bautismo, creer y recibir el Espíritu Santo de Dios. En Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo es un Espíritu de verdad, por eso es santo, porque no hay mentira en Él. Entonces dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo es el que te enseña, Él es la verdad. El Espíritu Santo es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, todo en uno. Entonces Él nos va a guiar a toda verdad, nos va a enseñar lo que está bien y lo que está mal. Él nos va a guiar, Él nos va a contener, por eso dice que Él nos va a llevar a toda verdad. Él nos va a hacer saber lo que va a venir, porque el Espíritu Santo te hace sentir que hay algo, hay peligro, lo que va a venir, lo que va a pasar. Es como pasó acá en la iglesia. Dios venía hablando y pasó todo esto. Y bueno, gloria a Dios que Dios habla por medio de su Espíritu Santo. Y en Juan 14:17 dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve. Para el mundo el hablar en lengua, para el mundo el profetizar, para el mundo es locura, somos locos. Por eso dice, pero no es para todos, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque ahora moran ustedes y estará en vosotros para siempre. El Espíritu Santo es el que está en nosotros, para el que cree. Esto no es para cualquiera, esto es para el que realmente cree y el que realmente quiere hacer un cambio de vida. Porque no te olvides, hermano y mi hermana, de que Dios vino a prepararnos. Él nos vino a preparar. Por eso Él dice que Él vino a enseñarnos. Él vino a enseñarnos por medio de la palabra. Ahora dice, sabemos que tenemos la ayuda, ¿no? Tenemos ahora, decidimos. Ahora yo te pregunto, ¿no? Sabemos que Dios mandó a su Hijo, tenemos el Espíritu Santo, nos bautizamos, nos arrepentimos, tenemos conocimiento porque el Señor nos dejó conocimiento de su palabra. Ahora yo te pregunto, ¿no? ¿Cómo querés seguir? ¿Qué decisión querés tomar? Ya sabes tu naturaleza, que si bien somos carnales, pero nuestra naturaleza no es de acá, es espiritual. ¿Se entiende? Entonces vos tenés que decidir qué querés hacer. ¿Qué naturaleza querés pertenecer? Sabemos que la carne es pecado. ¿Y el pecado quién es? El diablo, es el príncipe de este mundo. Pero sabemos que los que aman a Dios y los que creen en Jesucristo somos espirituales. Y dice que no pecamos. Es una forma de decir, sabemos que siempre en lo mínimo estamos pecando, pero tratamos en lo más que posible de hacerlo bien, lo bueno delante de la presencia de nuestro Dios, porque tenemos temor. La sabiduría dice que es temor a Jehová, ¿sí? Entonces yo te quiero contar algo, en Romanos 8:1 dice, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a la condenación. Para los que realmente deciden seguir a Cristo, para los que realmente deciden hacer la voluntad de Dios, caminar conforme a la voluntad de nuestro Dios, ¿sí? Y dice, porque los que son de la carne, en el 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son de espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse en la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Se entiende? Si yo estoy preocupada por hacer la voluntad de mi carne, mis deseos de mi carne, ¿sí? Entonces voy a ser macana. ¿Por qué? Porque yo quiero lo que mi carne quiere, pero yo tengo que entender que yo tengo que morir a mi carne para que el Espíritu Santo de Dios que mora en mí sea el que gobierne mi vida, gobierne mi mente, gobierne mis deseos, mis ojos para ver lo que veo,
mi boca de la forma que hablo y mi corazón, lo que hay en mi corazón, ¿se entiende? Entonces sabemos que no podemos, tenemos que decidir qué vamos a hacer, ¿sí? Dice que el ser carnal es enemigo de Dios, ¿sí? En Santiago lo dice, el que ama las cosas de este mundo se constituye enemigo de Dios, ¿sí? Ahora en Romanos 8, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Porque dice, si yo soy enemiga de Dios, ¿por qué? Porque no quiero hacer, no me quiero sujetar, dice acá, no se sujetan a la ley de Dios. Y acá podemos ver que la ley de Dios, que son los mandamientos, no es, hermano, que era de antes y era para los judíos ni para antes. No, estamos hablando de, esta palabra es para nosotros. Estamos hablando en Romanos, donde ya la iglesia estaba fundada, donde ya había una doctrina, y la doctrina nos enseña que si yo no cumplo con las leyes de mi Dios, ¿sí? Que son los mandamientos, la fe en Jesucristo, el bautismo para arrepentimiento y el recibir el don del Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo, me constituyo enemiga de Dios, ¿se entiende? Por eso dice, y ni tampoco pueden, porque las personas que no quieren hacer la voluntad de Dios no pueden. Por más que quieran hacer lo bueno, no pueden. Por eso es que de repente vienen, caminan un tiempo en la iglesia y en la primera que se equivocan, la primera lucha, chao, se van al mundo y vuelven a revolcarse como los chanchos en el pecado, en el barro, ¿sí? La Biblia lo habla, lo dice, lo compara, que vuelven al estrielco, ¿se entiende? Entonces, los que realmente son de Dios, los que realmente deciden seguir, van a tener prueba, van a tener lucha, vamos a bajar un poquito los brazos, pero no vamos a volver al pecado, no vamos a volver al estrielco, ¿se entiende? No vamos a volver a revolcarnos en el barro, sino que vamos a perseverar y a seguir para adelante, ¿sí? Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Porque el pecado, ¿qué es? La paga del pecado, ¿qué es? Muerte. No hay otra, hermano. Y si la desobediencia es pecado, y si yo sigo desobedeciendo a Dios, muerte, no me queda otra. No voy a irme con el Señor cuando Él venga por nosotros, como dice que Él fue a preparar morada, no va a venir por un pecador. Él va a venir por una persona santa, por una persona espiritual. Por eso dice que en los últimos tiempos le decía Él a la samaritana, mi Padre va a buscar adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. La verdad, ¿qué es? El Espíritu, dijimos que Espíritu de verdad se llama el Espíritu Santo. Que lo adoren en espíritu y en verdad, no con la carne, sino en el Espíritu, ¿se entiende? Dice, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir, mas si por el Espíritu que Dios te dio para que enseñarte todas las cosas, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea que no es tarde. Si estás en el camino de Dios, te bautizaste, te arrepentiste, hablas en lengua, pero volviste al mundo, o hoy sabes que te estás equivocando y no estás caminando conforme Dios quiere, arrepentite. El Espíritu Santo te hace sentir que estás mal. Cuando vos decís, vengo a la iglesia y me siento mal, no sé cuántas veces, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo es el que te avergüenza. No te avergüenza, sino que te hace sentir que lo que estás haciendo es una mentira. Porque muchas veces vienen a la iglesia, pero salen de la iglesia y hacen lo que quieren y viven en el mundo. Y no se puede, dice que no puede estar la luz y las tinieblas, no son compatibles. El agua y el aceite no son compatibles. Entonces no podemos jugar porque tristemente estamos desagradando a Dios. Por eso dice, o frío o caliente, tibio te vomitaré de mi boca. ¿Se entiende? Entonces tenemos que hacer un cambio, ¿sí? Acá en Romanos 12, no forméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo me renuevo yo? En mi entendimiento, ¿por medio de qué? De la palabra de Dios, ¿se entiende? Yo por medio de la palabra, leer la palabra, el indagar, el averiguar, a ver, yo tengo que tomar una decisión, Señor, ¿qué hicieron tus hijos? Esto está inspirado por el Espíritu, ¿cómo me guío? ¿Qué debo hacer, Señor? Oración y clamar y pedirle a Dios y buscar, indagar, y por medio de esta palabra nosotros adquirimos entendimiento y adquirimos sabiduría, ¿se entiende? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo acá sé lo que tengo que hacer y lo que no debo hacer.
Entonces no es el pastor, no es la pastora, no es el evangelista, no es el profeta. Si venga el profeta y te diga, sí, vos tenés que ir y separarte, mentira. Porque acá la Biblia habla de lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Esta es la mejor profecía, ¿se entiende? Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardaos mis mandamientos. Amén. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Cumplir con la palabra de Dios. Y no solo con la palabra de Dios, no con los mandamientos, sino con todo lo que Jesús nos fue enseñando mientras Él caminó sobre la tierra. Dice que tendrían que haber millones de libros de todo lo que Él hizo. Pero en todo Él nos dejó una enseñanza de vida. Hasta con parábola nos habló para que nosotros entendamos. ¿Se entiende? Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Mirá qué promesa. Si nosotros permanecemos en Él y en las palabras que Él nos enseñó. La palabra era vida. Él dice, yo soy el pan de vida. El pan es la palabra. Él es vida, hermanos, hermanas. Entonces, para que vos puedas tener y que Dios pueda bendecirte y poder volver con el Padre, tenés que aprender a entender la palabra y a cumplir lo que Él nos enseñó. ¿Se entiende? En Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea que para vos llegar al Padre, primeramente tenés que cumplir los mandamientos, primeramente arrepentirte, bautizarte, tratar de que lo que es espiritual mate lo carnal y para poder seguir a Cristo, porque Jesús no llegó al Padre con pecado. Jesús no llegó al Padre chismeando, hablando mal, criticando, diciendo malas palabras, pecando, adulterando, fornicando, mintiendo. Él llegó al Padre en santidad. Por eso dice, sin santidad nadie verá a Dios. ¿Se entiende? Entonces sabemos que nuestro, ¿cómo es que se decía el título? Nuestro origen es espiritual, no carnal. Estamos en esta tierra en un paso. Pero nosotros sabemos que no es acá donde nos vamos a quedar, sino es allá. ¿Se entiende? Entonces dice, para nosotros poder llegar al Padre, tenemos que vencer, ¿sí? Tenemos que ser más que vencedores en el nombre de Jesucristo, ¿sí? Y si nosotros vencemos y logramos vencer, mi hermano o mi hermana, logramos vencer, tenemos una promesa. Tenemos una promesa, sabemos que para los que quedan en la tierra, cuando venga Jesús, sabemos que Él viene a buscar a su pueblo, vamos a ser arrebatados, dice, y mudados los que estamos acá en el aire y vamos a ser llevados con Él. Pero el que se quede en la tierra son 7 años de tortura, hermano. Son 7 años de pasar sin el Espíritu Santo. Imagínate que todo lo que vos ves está inspirado por Dios, lleno del Espíritu, hasta las plantas, todo lo que ves. Pero cuando sea arrebatado, dice que seamos arrebatados, también se va a ir el Espíritu Santo de la tierra. ¿Vos te podés imaginar lo que va a ser la tierra? Si hoy la tierra está corrupta, si hoy la tierra está llena de odio, de pecado, muerte, asesinato, cuántas mujeres mueren, cuántos niños son violados, cuántas personas están haciendo cualquier cosa. Imagínate la tierra sin Dios, cuando ya no esté la familia y anden corriendo de un lado a otro. Va a ser tremendo. Va a ser tremendo, hermano, mi hermana. Entonces tratemos ahora que nos queda poco tiempo. Ya todos saben que queda poco tiempo para que Cristo venga. Las señales están, ¿qué más querés? Entonces trata de hacer lo bueno cada día. Cuesta, yo sé que cuesta, que es difícil. La situación que estamos viviendo es difícil. Pero hermano, mi hermana, que podamos volver con el Padre. Yo siempre le digo al pueblo, yo no veo la hora y le pido al Señor que me dé la fuerza y me ayude a vencer para poder un día abrazar a mi Padre. Es el anhelo más grande que tengo en mi corazón. Entonces que podamos volver con papá. Él nos formó, Él nos creó, Él nos puso en este suelo de tierra, permitió que caminemos como humanos para ser probados, para ver nuestra fidelidad. No seamos como los ángeles que lo negaron y acá ahí están esperando el juicio. Como Satanás, que sabe que le queda poco tiempo, por eso está
apresurado en llevarse las almas para echarte a perder, atarte, tenerte atado y arrastrarte en el pecado, revolcarte en el pecado, porque quieren mostrarle a Dios que muchos lo van a seguir a Él y no a Dios. Entonces que podamos, hermano, vencer, ser más que vencedores. Amén. Y nos espera algo precioso, cielos nuevos, tierra nueva, dice. Veremos a la nueva Jerusalén descender del cielo. Bendito sea el nombre de Dios. Y en Apocalipsis 21:7 dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¡Wow! Y ahí vamos a probar, ahí vamos a tener el sellito de la frente del Señor, amén, que te dice aprobado, venciste las tentaciones, venciste el alcohol, venciste a la droga, venciste al adulterio, venciste a la mentira, fuiste leal, te apartaste del mundo, renunciaste a ser como el mundo, sos especial, mi especial tesoro, ven aquí. Qué hermoso cuando el Señor nos diga eso, qué triste va a ser cuando estemos delante, como dice, del trono blanco y vamos a ser juzgados grandes y pequeños, porque esta palabra, esta enseñanza no es solamente para los adultos, para los jóvenes que están viendo esto, los niños. Y dice que van a ser juzgados y dice que unos van a ser apartados a la izquierda y los otros a la derecha. Y a los de la izquierda le va a decir, salgan de aquí, hacedores de maldad, no los conozco, vayan al lago de fuego que arde con azufre, donde el fuego no se apaga y el gusano no cesa. Qué triste, hermano, qué triste que es. Mostremos el ejemplo a nuestra familia, ¿sí? Yo le hablo a mis hijos, les hablo a mis nietas, les hablo, les digo, busquen de Dios mientras pueda ser hallado. El día que venga el Señor ya es tarde. El día que el Señor aparezca va a ser tarde y duele, hermano. Duele porque muchas familias nuestras se van a quedar. Muchos hijos tal vez se van a quedar. Nietos, nuestros seres queridos que amamos se van a quedar. Y va a ser triste, va a ser un crujir de dientes. Dice que van a querer esconderse debajo de las piedras, hermano. Van a querer esconderse porque dice que cuando vean el gran día y terrible del Señor, va a ser tremendo lo que va a acontecer en la tierra. Dice que se va a estremecer la tierra y van a tener que vivir caos y van a tener que vivir tristeza. Que Dios nos ayude, hermano, a poder hacer lo bueno, caminar en sus caminos, hacer la voluntad de Dios. El Señor, de todas formas, Dios nos habló desde el comienzo de la tierra, del comienzo de la creación de Génesis. Dios nos habló, Dios nos enseñó, Dios nos mostró ejemplo con su palabra, permitió que esta palabra llegara a nuestras vidas. Permitió mucha tristeza porque muchos padecieron a causa de que esta palabra hoy la tengamos. Y parece que tenemos la palabra y es un libro más, no lo ponemos por obra. Que Dios nos ayude, mi hermano, a hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Y espero que esta palabra te sea de mucha bendición para tu vida, para tu familia. Compartí este video, compartilo, que puedan ver este video y que puedan entender, ¿sí? De que no es tarde para arrepentirse, ¿sí? Dice que Dios no resiste un corazón contrito y humillado, mi hermano. Dios nos perdona. Dios está tardo para la ira y grande en misericordia. Que podamos arrepentirnos a tiempo, hermano. Estás a tiempo. Vos que estás viendo este video, yo no sé lo que estás haciendo, yo no sé cómo estás caminando. Vos podés fingir que son muchas cosas, podés hacerles creer a muchos, a tu familia, le podés hacer creer a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a la propia iglesia que sos una cosa, pero sabes una cosa, hay alguien que conoce tu corazón y hay alguien que conoce tu vida, ¿sí? ¿Sabes una cosa, hermano? Nosotros los hijos de Dios tenemos que dar de afuera para adentro, de adentro para afuera, perdón, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros vivimos conforme al Espíritu, pero los que son carnales viven de afuera para adentro. ¿Por qué? Porque ellos toman, porque ellos consumen, porque ellos y su carne y deseos y placeres, prostitución, pornografía y cuantas cosas más, hermano. Pero los hijos de Dios damos de adentro para afuera, que damos palabra de vida, para que otros puedan entender la palabra de Dios, para que otros puedan conocer. Tenemos que ser ejemplo, tenemos que ser cartas leídas, tenemos que darle al mundo que conozca a este Cristo poderoso y que hay una oportunidad y que queda poco tiempo. Tenemos que aprender a dar, ¿sí?
Pero el carnal, ¿qué hace? Todo para él, recibe y cosas malas, ¿sí? Así que, hermano, esta palabra te sea de mucha bendición. Que Dios te bendiga a este canal. Yo creo que esto va a ser una bendición. Por más que termine la cuarentena, esto tiene que seguir, hermano, porque hay muchas personas que no congregan, hay muchas personas tal vez discapacitadas en sus hogares, hay personas privadas de la libertad y tal vez pueden ver esta prédica. Y también Dios puede cambiar sus vidas, ¿sí? Que Dios te bendiga. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y te pido que estés orando, ¿sí? Orando por lo que está aconteciendo y por lo que va a venir, que sabemos que no es fácil, ¿sí? Que Dios te bendiga mucho.